Los hijos sí. Los hijos siempre tendrán derecho a su parte dentro del testamento. Se haya portado bien o se haya portado mal. Llevo 20 años sin ver a mi papá y mi papá se murió. Y mi papá no me escribió en el testamento, pero resulta que yo tengo derecho a la legítima. La legítima quiere decir que es un porcentaje del testamento que me corresponde y nadie me lo puede quitar. Los esposos no es así. Usted con sus hijos no puede ejercer una paternidad en absoluta separación de bienes. Con el cónyuge, sí. Hay cónyuges que le dejan a la pareja el usufructo, que es otro concepto. Entonces, el usufructo quiere decir que usted se murió, le dejó la casa, pero no la puede vender. Entonces usted tiene el usufructo, la palabra usufructo quiere decir el uso y disfrute del bien, pero sin derecho a venderlo. Entonces hay personas que lo que hacen es liquidar el porcentaje del usufructo y usted puede reclamar ese dinero. O sea, hay muchos conceptos jurídicos en cuanto al testamento. Entonces nos preguntamos por qué Dios utiliza este concepto y nos dice que somos herederos y coherederos. ¿Por qué la palabra de Dios hace tanto énfasis en llamarnos no creyentes sino hijos? Vaya pensando en todo esto. No, yo creo en Dios, pero el hecho de usted creer no le da derechos, pero el hecho de ser hijo sí. Estamos entendiendo la diferencia. Entonces yo sé que el Espíritu Santo, ¿cuánto van a disponer para que el Espíritu Santo derribe hoy argumentos que hay en esa mente en cuanto a nuestra fe? ¿Cuántos quieren quedarse de creyentes toda la vida? El creyente no tiene derechos, el hijo sí. Por eso el apóstol Pablo, a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos revela esos conceptos para que nosotros entendamos lo que significa ser cristiano verdaderamente y lo que significa ser hijo de Dios. Que no es un título por poner, es un título que tiene derechos legales espiritualmente. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted alguna vez ha menospreciado a una persona que se ha criado con un padrastro? Hay personas que tienen un orgullo en el corazón diciendo, yo toda la vida me crié con mi papá o mi mamá, ¿no? O a otras personas que tienen el orgullo que dicen, mis hijos son del mismo padre. Y menosprecian cuando una persona se ha criado con padrastro. ¿Usted alguna vez ha menospreciado a alguien que se ha criado con un padrastro? ¿O usted alguna vez ha menospreciado a alguien que se ha adoptado? Entonces, son cosas que la gente a veces quiere tapar porque socialmente o mentalmente hay un menosprecio. No, es que ese no es su padre biológico. O a veces hay personas que se han sentido poca cosa porque no se criaron con su padre biológico. Entonces dicen, no, es que yo tengo padrastro, o yo tuve padrastro o madrastra. O los que han sido hijos adoptivos les da vergüenza y dicen, no, es que a mí me adoptaron. Yo es que ellos en verdad no eran mis padres y me adoptaron. Entonces depende del concepto que nosotros tengamos en nuestra mente de valoración o menosprecio en lo natural de una persona que sea hijo adoptivo o que se haya criado con padrastro. Asimismo nosotros vamos a desarrollar nuestra relación con Dios hasta que entendemos esas verdades en el Espíritu. Usted sabe que Jesús se crió con padrastro. Tanto misterio. Jesús, el Salvador del mundo. José no era su padre biológico. ¡Ay! Es que eso es un pecado. Eso hay que menospreciar a la gente que se cría con padrastro. Y ven una pareja, una familia y dicen, ay, pero ese es el padrastro. Si nos vamos a los tiempos de Jesús, Jesús se crió con un padrastro. José era su padre putativo.
no biológico. Y los judíos lo sabían. Por eso el texto que nosotros leímos hace 2 semanas, cuando Jesús los confronta y le dice que ellos son de su padre el diablo, que lo leeremos, ellos le dicen, no, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Cómo así? Sí, es que por ahí andaba el bulo. Andaba el bulo que la María se quedó embarazada estando desposada con José. No se habían casado no se habían casado todavía. Y la María apareció, tanto así, que un ángel del Señor, a que nos gusta la historia. No es chisme, es bíblico. Un ángel del Señor se le tuvo que aparecer a José. Porque toda mujer que aparecía embarazada, estando desposada, el desposamiento en la cultura judía era casi un matrimonio. Solo le faltaba estar juntos en la casa y hacer la ceremonia, pero ya era casi como estuvieran casados. Y por eso no se habla mucho de María, pero María es digna de admirar por su fe. Porque ella no dijo, uy Señor, la que se me va a montar. Usted sabe qué le iba a pasar a María por la ley judía. Ella merecía ser ¿qué? Apedreada. Qué mujer tan valiente. Qué mujer que no le importó el qué dirá ni caerle bien. Es más, ni se lo pensó. Se le aparece el ángel y le dice, María, vas a tener un hijo. Y ella no dijo, ay, pero ¿qué van a decir de mí? ¿Y qué voy a hacer yo? No, he aquí tu sierva. Dígame si María no es una mujer de fe. El Señor no escogió a cualquiera para madre de Jesús. He aquí tu sierva, hágase conmigo como tú digas. Y luego va y se lo cuenta al José, y el José se enfada. Dice, no me lo creo. ¿Usted dónde me saqué con ese cuento que concebía por el Espíritu? Dígame, ¿quién le iba a comer esa historia? ¿Quién le iba a creer esa historia a María? De que ella había sido concebida, que ella había concebido que por el Espíritu Santo. ¿Qué? Yo eso no se lo creo. Pero ella confió en el Señor y tuvo fe. Y Dios la defendió, y el mismo Dios le habló a José y le dijo, el que está en tu vientre, el que está en el vientre de ella, es verdad. Cuando Dios lo llama a uno a hacer algo, iglesia, uno tiene que ejercitar mucho la fe. Uno tiene que ejercitar la fe para obedecer lo que Dios le manda. No todo mundo va a estar de acuerdo cuando Dios manda hacer algo, porque a veces Dios nos manda hacer cosas que se sale del sistema ¿qué? Social, del sistema mental. Una mujer predicando no tiene que ser un hombre. Entonces el Señor dice, yo te he llamado, ¿lo crees o no lo crees? Entonces uno empieza a pensar, uy, es que lo van a criticar a uno, no, la mujer no puede predicar. Llena la mente de diferentes conceptos, internet está lleno de mensajes en contra del ministerio de la mujer. Y uno dice, Señor, ¿qué hago? ¿A quién agrado? ¿A los hombres o a ti? Pero cuando uno decide creerle a Dios, Dios respalda la verdad. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios llama, Él hace que esa verdad que Él ha dado se cumpla. Y yo, para gloria y honra del Señor, he podido ver muchas vidas transformadas a través de este ministerio. Y si no fuese llamada por Dios, nadie se transformaría. Ninguna vida sería transformada, ninguna vida fuera renovada. Y lo mismo le pasó a María. Entonces en la cultura judía estaba la historia de que Jesús era un hijo de fornicación. Y Jesús siempre dejó claro quién era su padre. Él nunca estuvo, y cuando los judíos le argumentaban, él les decía, yo sé quién es mi padre. Y lo mismo sucede con nosotros hoy en día. Jesús, cuando habla en los evangelios, utiliza 2 nombres acerca de él, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Esos 2 nombres de Jesús están revelando las 2 naturalezas de él. Por un lado, en lo natural, él era descendiente de David, hijo de María y José,
Ese era el Hijo del Hombre. Pero el Hijo de Dios era aquel que había sido engendrado por el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos semejantes a Jesús y que nosotros también tenemos dos naturalezas. Por un lado está la vieja naturaleza que corresponde a quién fue mi papá, mi mamá en la carne, de qué familia vengo, de qué apellido vengo, igual que Jesús. Pero por otro lado, según San Juan 1, del 12 al 13, nosotros nacemos de nuevo en el Espíritu. Se produce en nosotros una nueva naturaleza y en esa nueva naturaleza es que yo me convierto en hijo de Dios. Escúchame bien, iglesia, y pido al Señor que tu corazón se abra para entender esto. Nosotros no somos hijos de Dios por las cosas que tengamos, las habilidades o de qué familia venimos. Nosotros somos hijos de Dios porque hemos sido engendrados en el Espíritu. ¿Qué quiero decir con eso? Que ese título de hijo de Dios no nos lo da la posición natural de donde vengamos, ni qué carrera hayamos hecho, ni si su familia era rica o pobre, y el Señor quiere sacarnos de ese sistema de fe en donde yo parezco que tuviera algo que mostrarle a Dios o deslumbrarle. Nuestra vieja naturaleza, nuestra antigua paternidad, que yo soy hijo de Josefa y de Francisco, me crié en una casa así, me enseñaron así, yo fui formado así. Iglesia, en el reino de Dios no sirve. Y el Señor necesita convencernos de eso. El Señor necesita convencernos que nuestro sistema de pensamiento y de valores humanos no tiene nada que ver con el reino de Dios. Dígale al del lado, tú eres adoptado. Eres adoptado. En la nueva naturaleza, diga, en la nueva naturaleza, yo soy adoptado. Todos aquí somos adoptados. Dígale al del lado, eres adoptado. ¿Por qué empezamos hablando si usted alguna vez ha menospreciado a alguien adoptado? Si usted alguna vez ha menospreciado a un hijo, a una familia que no son biológicos todos, dígale, tú tampoco eres biológico. Eres adoptado. En Cristo somos adoptados. El único hijo biológico que Dios tiene es Jesucristo. El único, por eso se llama el unigénito. El único que tiene el gen de Dios es Cristo. Y nosotros nos convertimos en herederos y coherederos con Cristo, pero como hijos adoptados a través de la fe. Quiere decir que un hijo adoptado, usted sabe que se dice que un hijo adoptado es más amado que uno biológico. Porque el hijo adoptado tú tienes que ir a escogerlo. Lo ves y dice, yo te voy a escoger y te voy a amar así con los defectos. El biológico, como le salió, no puede hacer nada, ¿cierto? Usted no puede escoger, pero un hijo adoptado siempre va a ser escogido. Por eso Dios nos dice que somos elegidos, que somos escogidos, y todos los conceptos de la Biblia se van uniendo en una sola palabra, y es que somos adoptados. Vamos a San Juan 1 del 11 al 12. ¿De dónde viene esa adopción que lo hemos estudiado tantas veces? ¿Por qué somos adoptados? San Juan 1 del 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, ¿qué? ¿Cómo me convierto yo en hijo de Dios? Por la fe. Pero esa fe me hace ser hijo biológico. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, autoridad. Un niño adoptado que le dan el apellido pasa a tener los mismos derechos que un hijo biológico.
y tiene derecho a la legítima igual que el biológico. No le pueden decir, no, es que tú no tienes la sangre de papá y mamá. No, fui adoptado. Y cuando un hijo es adoptado pasa a tener los mismos derechos como si fueran biológicos. Y por eso el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados. ¿Qué significa la palabra engendrar? Usted sabe que el hombre es el que engendra, la mujer concibe. Entonces por eso dice, los cuales no son engendrados, quiere decir que no vinimos a la existencia. La palabra de Dios engendrar quiere decir dar vida, venir a la existencia. O sea que nosotros no nacemos de una manera biológica. No nacemos, aquí dice claramente, de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La palabra de Dios nos enseña que en nosotros, al igual que Cristo, en María se puso el esperma de Dios. Eso se llama engendrar, por eso el hombre es el que engendra. La palabra esperma o semen viene de semilla. Usted sabe que toda fruta y todo lo que crece viene según su especie y según su semilla. Cuando usted va a comer una fruta, usted va a encontrar ¿qué? La semilla. La semilla es el origen de donde salió. Y espiritualmente nosotros tenemos un semen, una semilla, y es la semilla de Dios. Eso se llama el nuevo nacimiento y es espiritual. Los cuales no son engendrados, o sea, no vienen a la vida, no se convierten en hijos porque fueron hijos de Paquito, de Pepita, porque vienen de esa familia. No, es porque el gen de Dios, el esperma de Dios es puesto en nosotros y somos convertidos en hijos de Dios. Los cuales no son engendrados, o sea, no vienen a la vida porque su papá o su mamá. Usted no se convierte en cristiano. Nosotros no nos convertimos en cristianos porque mi papá me tuvo, mi mamá me tuvo. Yo me convierto en hijo de Dios porque Dios me eligió y me escogió para hacerme su hijo. Nadie que no tenga el semen, el esperma de Dios, que es el espíritu, es hijo de Dios. Por eso Jesús fue concebido por el ¿qué? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo qué es? El semen de Dios. Es el esperma, es la semilla de Dios. Por eso vino a habitar en María y dice, el santo ser que hay en ella dará a luz un ¿qué? Un hijo de Dios. Él no fue, usted sabe lo que le hizo a María, fue una infiltración. María fue infiltrada por el mismo Dios. Porque está el óvulo, usted sabe qué es el óvulo, para concebir un niño está el óvulo y es el semen que tiene que venir y ¿qué? Atrapar el óvulo, ahí se unen y se forma ¿qué? El ser. Pues fue lo que Dios hizo con María. Pero el santo ser, por eso Jesús no tenía una naturaleza divina, porque Él fue concebido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Usted dirá, pero ¿por qué insiste tanto eso? Porque la palabra de Dios dice, desde Génesis, que Dios cada cosa lo formó según su naturaleza y según su especie. Por eso la palabra de Dios dice, el que es nacido de la carne y el que es nacido del Espíritu. Por eso os dije, os es necesario nacer ¿de qué? De nuevo. El nuevo nacimiento significa que Dios pone de su Espíritu en nosotros y en nosotros nace una nueva naturaleza que no tiene nada que ver con la antigua. ¿Y cómo yo hago para crecer en esa nueva naturaleza? Buscando a Dios, leyendo su palabra y obedeciéndola. Pregúntale al del lado, ¿tú conoces tu nueva naturaleza? ¿Tú conoces tu nueva naturaleza? Porque nosotros nos acercamos a Dios y vamos a Dios orando y reclamándole según nuestra vieja naturaleza.
¿Es así o no? Pero cuando alguien es engendrado, cuando alguien nace y viene a la vida, esa persona necesita crecer. Pero crecer, ¿usted cree en la vieja o en la nueva? Dígale al del lado, necesitas crecer en esa nueva naturaleza. La vieja no te sirve para el reino de los cielos. Entonces, en esa nueva naturaleza, a través de la fe que dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la autoridad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Ahí es que pasamos a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo, pero no biológicamente. Una persona solo es hijo de alguien por cuestiones biológicas o por adopción, no hay otro camino. ¿Hay otro camino? No hay otro camino. Y Dios, para que nosotros entráramos en el sistema legal de Él, porque Dios todo lo hace en orden, Él nos adoptó como hijos de Él. Por eso el texto dice, somos herederos de Dios. ¿Por qué utiliza esa palabra? Porque al convertirme en hijo, yo paso a tener derechos. Paso a tener derechos en el mundo espiritual. Y ahí es que me convierto en heredero de Dios. Cuando yo soy hijo de alguien, le hago una pregunta. Cuando yo nazco y soy hijo de alguien, imagínense que usted nació con un papá multimillonario o usted lo adoptó a alguien rico. ¿Usted ha hecho algo para tener esas riquezas? Lo mismo nos pasa con Dios. Por eso no podemos seguir a Dios por obras. El evangelio de obras no sirve. Señor, es que yo merezco esto porque yo hice esto. Él dice, no, yo te engendré. Tú eres mi hijo y tú ya tienes derechos solo por ser hijo. El problema es que no ejercemos los derechos que tenemos en Cristo. Porque como estamos tan ligados a nuestra vieja naturaleza, vivimos reclamándole a Dios cosas de la que, de la vieja naturaleza, de la antigua vida, pero ni siquiera sabemos qué cosas tenemos derecho en la nueva naturaleza. ¿De qué cosas crees tú que eres heredero? Ponte a pensar. Si eres hijo de Dios, ¿qué herencia has recibido? ¿Qué herencia recibimos como hijos de Dios? Efesios 1 del 3 al 5, vamos por favor. Efesios 1 del 3 al 5. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Este tema sé que al principio es un poco pesado, pero el Señor irá abriendo el entendimiento porque esto nos va a llevar a otra posición espiritual. Amén. Dice la palabra del Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición que espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿La nueva naturaleza es espiritual o es carnal? ¿Y las bendiciones de nosotros son espirituales o son carnales? ¿Y nosotros por qué buscamos bendiciones? Si todo lo que Dios tiene es de la nueva naturaleza y son espirituales, porque esa nueva naturaleza es espiritual, las bendiciones también son ¿qué? Pero ¿por qué tantos años hemos buscado a Dios? Por bendiciones temporales. ¿Por qué durante tantos años se ha buscado a Jesús por una casa, por un coche, por una posición aquí en la tierra, cuando nuestras bendiciones son espirituales? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. ¿Cuántos escogidos habemos aquí?
nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué cree usted que Dios lo había escogido? No, piense para qué usted pensaba que Dios lo había escogido. Para ponerle una serie de normas y mandamientos. ¿Para qué pensamos nosotros que Dios nos ha escogido? Dice que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser ¿qué? Adoptados. Por si alguien tiene duda, somos adoptados. Que no quede duda hoy. Somos adoptados. Así que cuando usted ve a un niño adoptado, diga, eres igual que yo. Eres igual que yo. No tengo nada que menospreciar a una persona adoptada, porque yo también soy adoptado en Cristo. Y si Dios no me hubiera adoptado, yo no tendría derechos. El amor de Dios es algo tan grande y la humildad de Dios es tan grande que Dios quiere desestructurar nuestra mente de un sistema clasista y de vanidad del mundo, y que nosotros entendamos que Dios vino por el vil y el menospreciado. Dios no es como nosotros. Dios no hunde al que está caído. Dios no busca a los que mejor se visten. Dios no busca a los que son más elocuentes. No, Él busca a los humildes, a los que tienen más necesidad, a los que sufren, a los que tienen un corazón que piensa en los demás. Mira, el amor de Dios es tan grande por nosotros que Él vino y nos escogió sabiendo que nosotros no teníamos derecho a nada. Un hijo adoptado es escogido para darle una posición de privilegio igual que un hijo biológico. Por eso dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. El coheredero quiere decir que en un testamento ambos comparten los mismos derechos. Esa palabra nos está diciendo que para Dios Él nos escogió para darnos los mismos derechos que le dio a Cristo, sin tener derecho. ¿Estamos entendiendo la profundidad? Esa es la verdadera gracia. Y a mí me fascina el concepto de la gracia de Dios, porque la verdadera gracia de Dios lo que hace es darle derecho al que no tiene. La gracia de Dios es la que hace que dice, mira, yo te voy a dar esto aunque no lo merezcas. Aunque nadie diera un peso por ti, alguien piensa que tú no vales, Dios dice, para mí sí vales. Amada iglesia, tenemos que entender que Dios no ve las cosas como nosotros. El Señor vino a salvar y a buscar lo que nadie quiere. Y cuando una persona está en la peor condición, allí es donde se ve más el amor de Dios. Cuando una persona está caída, está en una situación paupérrima, es cuando Dios desplaya más su amor. Y Dios quiere que nosotros tengamos el mismo corazón que Él. Hermanos, que Dios libere nuestro corazón y nos convenza que tanta vanidad y orgullo nos sirve. Que aprendamos a ser humildes como Dios. Que cuando veamos una persona en una situación, yo me acuerdo siempre de pequeña y lo he contado muchas veces. Mi papá, cuando llegaba, nosotros vivíamos en un conjunto cerrado, y mi papá, cuando estábamos todos los niños jugando allí, mi papá decía, yo no soy capaz de comprarte un helado y no comprárselo a los otros niños. Y si mi papá no tenía dinero para comprarnos a todos, no me compraba a mí. En este mundo, yo quiero mostrarle a los demás que mis hijos son superiores. Yo quiero mostrarle a los demás que yo tengo más derechos que ellos. Yo quiero demostrarle a los demás que soy superior, más inteligente, que vivo mejor. Ese no es Dios.
El Dios de la Biblia, el que murió en la cruz por nosotros, es un Dios de amor, de misericordia, que al que está desprotegido viene y lo ayuda. Que no tiene problemas de favoritismo. Y hoy el Señor quiere que entendamos que no importa la condición en que estemos, Él ha venido a rescatarnos. Yo quiero decirte que si hay alguien que te ama en esta vida, es Dios. Por eso es la relación que más tenemos que cuidar. Estés pasando por lo que estés pasando, Él jamás te va a menospreciar. Jamás te va a abandonar. Jamás Dios nos va a tener en poco. ¿Sabe qué va a decir Dios? Ven, hijo, ven a mis brazos y yo te voy a ayudar a salir de esa situación. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios y pensamos que Dios va a venir a rechazarnos. Yo quiero decirte que Dios no rechaza a nadie. Sea cual sea la situación en que estés pasando, el mejor lugar que puedes ir es a los brazos de papá. Dios jamás va a menospreciar a nadie. Los seres humanos empezamos a hacer clases, a hacer condiciones. Este sí me gusta dentro de la misma iglesia. Por eso yo lucho constantemente para que Casa de Oración no sea una iglesia así, donde se hace discriminación de ningún tipo, porque ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón que le da derechos al que no lo tiene. Y eso somos nosotros, unos adoptados, unos escogidos por Dios, que no merecíamos la salvación, que no merecíamos tener una relación con Dios, que no merecíamos ni siquiera servirle, porque los requisitos para servir a Dios en el Antiguo Testamento eran requisitos muy altos. Dios, a que va a Él no lo echa fuera. Y dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cómo me convierto yo en hijo de Dios? Por la fe en Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se convierte en hijo de Dios por haberle dado a los pobres. Nadie se convierte en hijo de Dios por su posición social ni por su nivel intelectual. Por eso dice que Dios dejó la locura del evangelio para aquellos que creen. Dios dijo, ¿sabe qué? Voy a confinarlo todo a la fe. Todo aquel que decida creer en mi hijo, yo le voy a dar una posición de hijo. Si tú has creído en Jesucristo de corazón, hoy te digo, bienvenido al reino de Dios, porque has pasado a ser hijo, a tener derechos, a ser amado, a ser escogido. No es cualquier posición, porque no estamos hablando que nos convertimos en hijos de cualquiera, nos convertimos en hijo de nuestro Padre Celestial. Quiere decir que empezamos a tener unos derechos que nunca habíamos tenido en la vida. Por eso los hijos de Dios empezamos a tener acceso a bendiciones espirituales que jamás una persona aquí en la tierra lo pueda tener, por más rico que sea. Las personas que ponen tanto su corazón en el dinero, yo te digo que los hijos de Dios tenemos bendiciones que no se compran con dinero. El dinero no lo es todo en la vida. Hay personas que son ricas, multimillonarias. Ese científico que era tan famoso, no sé si todavía está vivo, uno de los hombres más brillantes del mundo, pero en una silla, parapléjico. Ya murió. Y murió diciendo que él era ateo, por lo que tengo entendido. Jesús vino a darnos todas esas cosas que el ser humano no puede adquirir. Jesús vino a darnos la paz. Vaya al Mercadona y compre 5 libras de paz. Se puede comprar la paz. Jesús vino a darnos el amor. Váyase al Druni y se compra un kit de amor.
No existe. Por eso dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, porque los hijos de Dios tenemos acceso a todo aquello que el ser humano no puede obtener. Nosotros tenemos capacidad de tener gozo en medio de los problemas. ¿Cómo se pone la gente en el mundo cuando tiene problemas? Angustiado, turbado, no sabe qué hacer. Y nosotros como hijos de Dios, amados, tenemos que dejar de desear las cosas terrenales. Necesitamos salir de ese evangelio donde yo busco a Dios para que Dios me dé cosas terrenales y temporales, porque ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Nosotros tenemos que creer en Jesús y buscar a Dios para recibir todas esas bendiciones espirituales que nadie puede adquirir sin Cristo. La salud. Hay personas que tienen mucho dinero y no pueden mejorar su salud. Nosotros somos bendecidos en Cristo. Y dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque hicimos algo bueno, porque venimos de una buena familia. No, aquí dice según el puro afecto de su voluntad. En pocas palabras, porque Dios quiso. ¿Por qué soy hijo de Dios? Porque Dios quiso. Porque Dios quiso escogerme. No es que eras muy brillante, muy inteligente. No, Él me escogió para mostrarme su amor. Él me escogió para transformar mi vida. Él me escogió para mostrarme su perdón. Él me escogió para darme grandes bendiciones que no se compran con dinero. Por eso cuando yo entiendo que soy hijo de Dios en verdad, mi mirada tiene que desenfocarse de este mundo y poner la vista en las cosas de arriba. Y decirle: Señor, yo quiero conocerte y conocer todas esas bendiciones que tú ya ganaste para mí. Vamos a Romanos 8 del 14 al 17. Dice la palabra del Señor. Romanos 8 del 14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál es la garantía de que yo soy hijo de Dios? Que tengo el semen de Dios, el esperma de Dios, tengo el Espíritu. Porque el nuevo nacimiento se produce a través de ¿qué? Del Espíritu. Entonces, si una persona no tiene el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo. Y perdone que se lo diga así. Usted puede ir a una iglesia, usted puede decir que cree en Dios, pero la garantía de que yo soy hijo de Dios, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? ¿Cómo se llama el espíritu de adopción? El Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el espíritu de adopción, iglesia? Diga: si no tengo el Espíritu Santo, no soy hijo de Dios. Él es nuestra garantía, que me da ese derecho para convertirme en hijo de Dios, porque a través del Espíritu Santo es que se produce el nuevo nacimiento. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, que significa papito. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento, que se produce en la carne o en el espíritu. En el espíritu. ¿Y quién es el que me dice: tú eres hijo de Dios, no hagas eso? Tú eres hijo de Dios, tienes que perdonar. Tú eres hijo de Dios, tienes que amar.
Tú eres hijo de Dios, no puedes decir malas palabras. Tú eres hijo de Dios. ¿Quién es el que me da testimonio a mi espíritu humano? El Espíritu Santo. Por eso un hijo de Dios no puede llevar una relación con Dios sin el Espíritu Santo. Hay personas que quieren entender la palabra en lo natural. Cuando usted vaya a leer la palabra, ¿quién tiene que orar, iglesia? ¿Quién es el que nos revela las escrituras? ¿Quién es el que nos fortalece? ¿Quién es el que nos consuela? ¿Quién es el que nos anima? ¿Quiénes quieren darle un aplauso al Espíritu Santo de Dios? Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Él es nuestro consejero. No trates de llevar una vida cristiana en tu vieja naturaleza, en tu sabiduría. Y voy a entender este versículo. No. Nosotros no necesitamos entender, necesitamos revelación. Necesitamos revelación. Yo puedo entender ese versículo y yo te digo, explícamelo. Tú me explicas eso en un entendimiento natural, pero sin revelación. ¿Qué es la revelación? Quitar el velo. La revelación es cuando Dios trae esa verdad a mi vida. Hay personas que llevan años en el evangelio y no conocen a Dios. Y eso me lo reveló el Señor hace muchos años. Yo por eso hablo de lo que hablo. ¿Sabe por qué? Porque he pasado por ahí. Y tengo toda la autoridad para hablar. Porque sé discernir quién tiene el Espíritu y quién no. Como les he explicado muchas veces, yo conocí al Señor cuando tenía como 18 años. Yo al año ya predicaba. Servía en la iglesia. Pero un día Dios me reveló que yo no había nacido de nuevo. ¿Sabe cuándo se produce el nuevo nacimiento en una persona? ¿Quién lo quiere saber en verdad? ¿Cuántos están dispuestos para esa verdad? Porque eso lo va a retar a usted. El nuevo nacimiento, hay gente que dice que yo creo en Dios, pero el nuevo nacimiento solo se produce en una persona cuando reconoce que es pecador. Pero no de palabra. El nuevo nacimiento solo se produce en un corazón que reconoce que ha sido malo y perverso. Puedo durar años yendo a una iglesia pensando que soy bueno, aunque diga que Jesús es mi Salvador. Tiene que venir un convencimiento del Espíritu. Del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque Cristo murió en la cruz, porque éramos pecadores. Entonces, si yo creo que yo no soy tan malo, si yo creo que yo he hecho unos cuantos pecaditos, no, mira, es un convencimiento del Espíritu, hermano. Que uno cae al suelo y dice, Señor, ¿cómo has podido amar a alguien así? Cuando el Espíritu Santo le revela a uno su condición de maldad y de pecador, es cuando yo entiendo el amor de Cristo. Y yo entiendo que es un privilegio que alguien me adopte con el grado de maldad que había en mi corazón. Si tú crees que tú no eres malo, no has conocido a Cristo. Porque si no, Él no hubiera muerto, hermano. Nosotros no estamos aquí por buenos, estamos por malos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores no dices en que eras muy bueno y por eso te llamé. No, porque éramos pecadores. Y es cuando yo abro mi corazón y le digo, Señor, examina ese corazón. Dime quién soy yo. Y Él empieza a decir, eres egoísta, eres envidioso, eres hipócrita, pero así te amo. Ahí es cuando yo entiendo el misterio de la cruz. Y puedo amar a los que llegan a la iglesia igual que yo. Hermanos, el evangelio es algo grande. Yo necesito decirle a Dios, examíname, muéstrame quién soy yo para ti.
El concepto que nosotros tengamos acerca de nosotros mismos no sirve. Es un concepto que está ligado a la vieja naturaleza. Y era tan mala y tan perversa que Dios tuvo que levantar una nueva. Porque el que es nacido de la carne, carne es. Cada uno va a operar según su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo nazco en una naturaleza caída, corrupta, perversa, de mí solo van a salir cosas corruptas y perversas. Jesús y Dios hizo todo según su especie. Los peces, si usted los saca del agua, se mueren. ¿Por qué? Porque su naturaleza, ellos fueron creados para estar en el agua. El ser humano, después de la caída, que quiso separarse de Dios, nació una naturaleza en nosotros corrupta. Y nosotros nos cuesta reconocer que en nosotros hay maldad. Y son años disfrazando una personalidad. Y digo de eso porque tengo toda la autoridad. Toda la autoridad porque yo me crié con mi papá y mi mamá, con mis hermanos. No me crié en una familia desestructurada. Puedo hacer aquí lo de Filipenses 3 que hizo el apóstol Pablo. Les puedo sacar mi currículum. Una niña aparentemente obediente. Todo el mundo me quería en mi familia. Mi madre está de testigo. Si revisaban mi currículum, poco iban a encontrar de mí humanamente. Hermanos, el evangelio no es lo que yo opino de mí, ni lo que opinan los otros, es lo que opina Dios. Y si Dios dice que todos éramos pecadores, ¿qué éramos, amados? Yo solo voy a entender el amor de Dios el día que yo le digo: Dios, examíname y conoce mi corazón. Conoce mi corazón, dime quién soy yo verdaderamente. Dime quién soy yo. Hermanos, cuando alguien se cree demasiado bueno, no conoce a Dios. No conoce la gracia. Porque la gracia se manifiesta para darle derechos a alguien que no tenía derecho. Pero si yo soy tan bueno, ¿para qué voy a pedir derechos si ya supuestamente los tengo adquiridos? Dios al corazón contrito y humillado no desprecia. La justicia de Dios no es la justicia nuestra. Y Dios quiere desarrollar una relación de amor con nosotros. Pero para eso yo tengo que decirle a Dios: examíname. Hoy hemos empezado 7 días de ayuno. Y el objetivo de este ayuno, por si usted lo quiere saber, es ese texto. Pídale a Dios que le muestre quién es usted en verdad. Porque si no, usted jamás va a entender el amor de Dios por usted. Usted piensa que Dios le ha perdonado unas 4 cositas. No, deje que el Espíritu le escudriñe su corazón y empezará a ver todo lo que sale de ahí. No tenemos nada, hay que sorprender a Dios ni deslumbrarlo. No, cuando yo dejo que Dios me examine y tengo ese cara a cara con Dios, el único resultado que vamos a encontrar es decir: Señor, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? Yo no creo que Dios me ame porque yo haya sido muy buena. Yo creo que Dios me ama porque me ha perdonado mucho. Y por eso hablo del amor de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere que entendamos. El evangelio está establecido para venir, restaurar, sanar y transformar. Y esa es la gloria del Padre. Que alguien que hacía obras de maldad, Dios lo transforme para gloria de su nombre. Pero si usted es bueno, ¿qué transformación va a hacer Dios? Dígame. ¿Cómo se va a glorificar Dios? Si usted todo lo hace bien, ¿dónde va a estar la gloria de Dios? ¿Qué gloria va a brillar? ¿Estamos entendiendo? Dios necesita personas que seamos testigos de la bondad y el amor de Dios.
Por eso dice, clamamos, Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ay, ¿cómo así? Yo pensé que solo era de heredero, coheredero, eso sonaba bien, pero que aquí ya ha nombrado una palabra que no me gusta. Hay un condicionante, un sí, usa el apóstol Pablo. Le dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo si padecemos juntamente con Él. Ay, ¿cómo así ya? Es que no sé por qué tienen que hablar del evangelio y hablar de sufrimiento. A mí me gusta que me hablan que yo soy bendecido, que Dios me ama, que solo existe la paz, el gozo. No, la palabra de Dios enseña que los que somos de Cristo vamos a padecer. ¿Sabe cómo vamos a padecer? Haciendo el bien. ¿Cómo vamos a padecer haciendo el bien? Cuando sabemos reconocer el mal. Si usted es cristiano y usted todavía tiene los mismos amigos, si usted le cae bien a todo mundo, usted tiene buena relación con todo mundo, donde usted llega, cae bien, usted no es cristiano. Porque nosotros vamos a vivir bajo otro sistema, y cuando alguien le venga a hacer una propuesta a uno le va a tener que decir que no. ¿Es así o no? Entonces vamos a padecer ¿cómo? Haciendo el bien. Vamos a padecer haciendo el bien porque vamos a hacer cosas que a los demás no les va a gustar, entonces ya no vamos a ser del grupito. ¿Estamos entendiendo? Jesucristo, ¿por qué fue rechazado? Porque Él no se sumó al club de la hipocresía de los escribas, fariseos, saduceos y todo el sistema religioso de la época, de tal manera que lo mataron, porque ellos sabían que Él no les iba a alimentar eso. Hermanos, siendo cristianos vamos a sufrir y vamos a padecer. Ser heredero de Dios significa que como hijos adoptivos, por medio de la fe en Jesús, nosotros tenemos derecho a participar de la herencia ¿qué? Física, las casas, los coches que el Señor nos va a dejar aquí. La herencia ¿qué? Espiritual que Dios ha prometido. Esta herencia incluye, ¿qué incluye? ¿De qué somos herederos, iglesia? De la vida eterna. Los hijos de Dios ya no tenemos miedo a morirnos. Eso es algo que Dios nos da. Si usted es creyente, si usted dice que es hijo de Dios, y ay, no, y si me muero, no, si me muero me voy con Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, gloria a Dios. Yo no vivo, no tiene que vivir uno con miedo. ¿Qué heredamos? Primero la vida eterna. Yo le digo, Señor, pues a mí me daría nostalgia de dejar mis familiares, pero yo es que allá voy a estar mejor, esa es la verdad. Nosotros los hijos de Dios no tenemos miedo a la muerte. Porque tenemos ¿qué? Vida eterna. También ¿qué heredamos? La comunión eterna con el Padre, como cantábamos ahora. Yo ya tengo comunión. Ay, que los que no les gusta hacer devocional, pues practique, porque eso hace parte de la comunión eterna con el Padre. Amén. Entonces nosotros empezamos a prepararnos desde aquí. ¿El devocional es para qué? Para prepararnos, para esa comunión eterna con el Padre. ¿De qué más somos herederos? Vamos a ser transformados de este cuerpo terrenal, corrupto, a un cuerpo ¿qué? Incorruptible. También tenemos acceso al reino de Dios y toda su plenitud. Y tenemos acceso a todas las bendiciones espirituales en Cristo. Hermanos, en alguna de esas cosas se ha mencionado casas, coches y terrenos. Las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo son espirituales. Lo que pasa es que esas bendiciones espirituales traen consigo manifestación de cosas terrenales, pero el objetivo no es lo terrenal, es lo espiritual. ¿Cuántos tienen vida eterna aquí? ¿Cuántos dicen que si uno se muere, nada se lleva? Deje de estar sufriendo por posesiones económicas. Usted no es egipcio, como siempre digo. Allí no lo van a enterrar que con las joyas, que con los hijos, que a los egipcios es que los enterraban así, amén. Entonces, ¿qué significa ser coheredero con Cristo?
que compartimos los mismos beneficios de la herencia, de todas las promesas y todas las bendiciones que Dios ganó para nosotros. Vamos a 1 de Pedro 3, ya estamos terminando, del 17 al 18, por favor. 1 de Pedro 3, del 17 al 18. Dice la palabra del Señor: porque mejor es que padezcáis haciendo ¿qué? El bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecadores. ¿Por quién? Padeció una vez por los pecados, el justo por los... ¿Quién es el único justo aquí? ¿Quién es el único bueno? ¿Aquí hay alguien justo? ¿Aquí hay alguien bueno? No hay. Dice: el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿qué? En espíritu. Vamos allí mismo en el contexto, 1 de Pedro 4, del 1 al 8, para terminar. Dice la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Cristo padeció en la carne, vosotros también armaros del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que el Señor quiere. Nosotros vamos a padecer juntamente con Cristo. Es imposible ser cristiano y no sufrir. Los cristianos sufrimos, los cristianos padecemos, y allí nos convertimos en coherederos con Cristo. Así como Cristo padeció en la carne, en esta naturaleza, nosotros también vamos a padecer. Porque muchas personas nos van a menospreciar, porque no vamos a practicar las mismas cosas que ellos practican. Hay cristianos que los compañeros los invitan a fiestas y les dicen: no, que es que el que aquí no viene de fiesta, y el que no es, pues lo despedimos. Y ahí es que se prueba mi nivel de fe. Ay, no, es que si no me despiden, bueno, pues que me despidan, el Señor me dará otro trabajo. Pero yo no voy, nosotros los hijos de Dios no podemos vivir para agradar a las personas. Nosotros tenemos que vivir para agradar a Cristo. Y si hijos, herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. No sumarnos a la maldad, no sumarnos al desenfreno, no sumarnos a prácticas pecaminosas que a Dios no le agrada para que me tengan en cuenta, ¿no? No, yo tengo que vivir para agradar a Dios, porque Él nos ha adoptado y nos ha escogido para ser sus hijos, y para que nosotros recibamos bendiciones espirituales que nadie puede recibir sino los hijos de Él. Ponte sobre tus pies, por favor, vamos a orar. Vamos a orar. El apóstol Pablo, voy a leer este texto, que era lo que les mencionaba. El apóstol Pablo en Filipenses 3 hace su currículo de que él era fariseo de fariseo. El apóstol Pablo tenía nacionalidad romana. Tenía un currículo excelente, pero él dijo: no me importa, todo lo tengo por basura.
Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, decía, para ganar ¿a quién? A Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El apóstol Pablo tenía claro que él tenía que ser semejante a Cristo para ser coheredero con Él, coheredero con Cristo. Hermanos, no se trata de creer en Dios, se trata de que si soy hijo o no soy hijo. Y el hijo tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Dejamos la parte de la liquidación del testamento para otro día, porque cuando usted recibe la herencia, tiene que recibir todo lo que ahí está escrito. Y esa herencia incluye derechos y obligaciones. Hoy hemos hablado de los derechos, amén, de esas bendiciones, pero también hay obligaciones. ¿Usted sabe que hay gente que renuncia a la herencia? Hay gente que renuncia. Usted antes de aceptar esa herencia, tiene que mirar qué es lo que le han dejado para recibirla. Hay gente que en la herencia tiene más deudas y no la acepta. Dice, yo renuncio a la herencia. Pero yo estoy segura que el Señor no nos ha dejado deudas. Amén. El Señor nos ha dejado grandes bendiciones. Y Dios quiere que nosotros nos comportemos como hijos de Él. Vamos a orar. Yo no sé qué concepto has tenido tú hasta el día de hoy en tu relación con Dios. Pero es importante que entendamos que hemos sido amados y escogidos, sin importar nuestra condición. Pero es necesario que nos sea revelado desde qué condición fuimos rescatados. Alguien que no sabe cuánto cuesta algo no lo valora. Alguien que no sabe cuál era su verdadera condición no valora su posición.